Un cordial saludo a todos los presentes para esta sesión del día viernes 22 de mayo del 2026. Vamos a dar inicio a la formulación de un balanceado para la etapa de crecimiento en trucha arcoíris. Entonces, con referencia en esos requerimientos nutricionales que tiene para esta fase, en esta tabla 3 tengo la siguiente información. He tomado estos parámetros, esta información, este material que tiene diferentes factores nutricionales y están, digamos, de manera sencilla, de manera general, para efectos de trabajarlos en el tiempo que nosotros disponemos. Entonces, en trucha en crecimiento, entre los requerimientos nutricionales, allí está como energía digestible, se requieren 3.600, en este caso 3.6 megacalorías de energía digestible. En proteína cruda, 42% de proteína cruda, fibra cruda el 3%, calcio el 1.1%, fósforo el 0.65%. De los aminoácidos esenciales, lisina un 2%, metionina el 9%, 2%, metionina 0.9%, cistina 0.3%, triptófano 0.25%, arginina 1.6% y treonina 0.9%. Esos van a ser los valores que vamos a estar trabajando en la fase de crecimiento. Entonces, voy a ser repetitivo en los pasos, tal cual iniciamos y formulamos el balanceado de iniciación. También vamos a aplicar las mismas secuencias en esta fase de crecimiento. Entonces, voy a ir a el Excel para construir la plantilla en esta fase. Otra pregunta, si están mirando, ¿no? Mi pantalla, ¿no? Si estoy proyectando, ¿no? Ahorita la hoja de Excel Sí, en blanco. señor. Listo. Bueno, entonces aquí le voy a dar. Entonces, este va a ser una plantilla A. Aquí le vamos a colocar crecimiento. Para trucha. Con el propósito de hacer un trabajo, digamos, bastante general al principio y luego en la fase B de esta plantilla ya colocamos los otros factores nutricionales. Entonces, para recordarles primero que hay 7 pasos, 2, que son como unas secuencias lógicas para abordar y para llegar a la formulación de esa propuesta de un balanceado, en este caso para la fase de crecimiento.
El primero siempre será guiarnos mm, conociendo los requerimientos nutricionales de la especie a formular. Esa, esos requerimientos nutricionales, apoyarnos de unas fuentes confiables, que puedan ser tablas del NRC, de la National Research Council, del Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos, o existen otras fuentes como es FEDNA, que es la Fundación de Investigación de Nutrición Animal Española, y algunas otras fuentes como la FAO, que saca algunos, digamos, materiales apoyados en y citando las tablas de el NRC. Entonces, estas serían como para otras fuentes que de pronto estén en investigación, hay como en estas opciones, por ejemplo, hay algunas investigaciones que se desarrollan en centros, universidades, probando algunas materias primas, como fuentes alternativas a sustitutos de harina de pescado, ya sea mediante, ya sea prueban niveles de harina de que es de lombriz roja californiana como una sustitución a la harina de pescado. En algunas otras investigaciones, pues existen también con mosca soldado, en otros centros o en otros puntos de investigación con diferentes insectos, bueno, lo que traten de dar una solución a disminuir costos y a tratar de encontrar sustitutos en algunos niveles. No, no puede ser el 100% de la sustitución de harina de pescado, que usualmente está por el 45 y 50% de inclusión de una dieta, pero de ese 45 o de ese 50%, se están haciendo niveles de sustitución de harina de pescado. Hay niveles de 15%, niveles de 25% o de 35% de sustitución. Entonces, asegurarnos de que esos estudios hayan tenido un tratamiento, una información lo más científica posible. Dos, el segundo paso siempre será conocer los aportes nutricionales de las materias primas. De las materias primas. Cuando yo ya tengo los requerimientos nutricionales, esas materias primas va a primar los aportes en función siempre del paso número 1. Ya tengo los requerimientos porque las materias primas, en sus diferentes resultados de laboratorio siempre consignan cantidades de parámetros o cantidades de atributos nutricionales. Pero a mí, en este caso, el que me da la línea de cuáles son los requerimientos nutricionales que me interesan de esas materias primas, lo hace siempre el paso número 1. Tercero, conocer
conocer las restricciones nutricionales de las materias primas. Cuarto, bueno, esas materias primas tienen restricciones nutricionales por nivel de inclusión, uno, y en algunas ocasiones también tienen restricciones por disponibilidad de la materia prima. Entonces, ya en el lugar donde estemos, eh, quizá sea abundante, por ejemplo, harina de maíz y sea para nada existente harina de trigo. Entonces, esa disponibilidad de esa materia prima se nos convierte en una causal de restricción. Cuarto, un cuadro de datos. Quinto, construimos un cuadro de fórmulas. Sexto, probamos el modelo. Y séptimo, los resultados e interpretación. Bueno, con estas 7 pasos procedo a construir mi cuadro de mi plantilla. Toda ser vivo tiene 5 macronutrientes que lo componen: agua, proteína, energía, siendo un atributo, pero para fines de didácticos, para fines de enseñanza, yo siempre lo coloco como un componente, minerales, y lo coloco acá, vitaminas. Al agua le damos la respectiva coloración, a la proteína también, para que nos vayamos facilitando la memorización. La energía, los minerales, un color grisáceo, y las vitaminas le voy a colocar aquí una coloración verde. De aquí expando algunos de los factores nutricionales que van a estar especificados y que los considero relevantes tanto para fines de enseñanza, así como también para fines de irme guiando e irlos encontrando para dar solución a la solicitud, a la formulación de el alimento balanceado. Aquí se me olvidaba colocar cuál es el reto. Lo voy a colocar acá. Este es bien clave, pues mantenerlo siempre presente. O sea, el reto es formular un balanceado con diferentes materias primas. En este caso sería harina de pescado, harina de soya, harina de maíz, harina de trigo y una premezcla vitamínico-mineral para trucha arcoíris en la fase de
crecimiento. Aquí siempre vamos a destacar que la formulación debe realizarse al mínimo costo. Eso es lo que me permite la herramienta Solver. Bueno, entonces, de acuerdo a la importancia de estos atributos nutricionales, de estos factores nutricionales, aquí de una vez voy a ir clarificando tres de el agua en su participación puede aparecernos y debo distinguirla. Diga, Gabriel, tienes la mano levantada. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo me va? Con respecto, tengo una duda y es en el caso, porque una compañera comentó cuando iniciamos este proceso que estaba trabajando algo con guásimo, con guasumo dormifolia, creo que con el fruto o la hoja, Ya. pero en ese caso yo, en el día de ayer me llegaron unos análisis que mandé a hacer de un bromatológico y la fibra detergente ácida es alta y la neutra también, y la proteína es baja. Ahí cómo hace uno para incluir en la dieta, cuando uno quiera montar, digamos, un uso de un elemento de eso, ¿cómo haríamos en ese caso, doctor? Bueno, como son fases experimentales, ¿no? Eh, Primero, ya usted tiene como uno, pues la parte de los criterios nutricionales referente a la especie que se vaya para la que se vaya a formular. Quizá en trucha arcoíris, por los niveles altos de fibra, ese va a ser uno de los limitantes de inclusión, la respectiva fibra. En la especie como tal, lo que prima es la calidad de los aminoácidos, no la proteína como tal nomás, sino la calidad de los aminoácidos. Entonces, si uno tiene acceso a esa información, va a tener fundamentos para proponer los niveles de inclusión, porque la limitante en este caso va a ser fibra, y la fibra para esta especie en esta fase es únicamente el 3%. Quizá pueda reemplazar algo de soya, que son de las materias primas, en este caso proteína, que es la que está aportando niveles de proteína, niveles de aminoácidos, y que al mismo tiempo tiene limitantes con la fibra. Entonces viene una fase de propuesta, la fase experimental de hacer los respectivos, el prototipo, la experimentación en algunas réplicas y procesamiento de datos para sacar los resultados en cuanto a parámetros y en cuanto a sus rendimientos de incrementos de peso, incrementos de talla, conversión alimenticia principalmente. Y lógicamente que viene también el factor económico, quizá porque haya una facilidad de la producción de esa materia prima, sea un punto favorable a tener ciertos niveles de inclusión. Si la
limitante es muy alta y no amerita que según los resultados, no amerita llevar a cabo esa inclusión. Lógicamente que hay otras especies que son más tolerantes en cuanto a fibra, ya sean las tilapias, ya sean las otras, digamos, especies omnívoras o especies filtradoras que podrían hacer un mejor aprovechamiento de esa proteína. En ese caso, pues el guásimo como tal. Esa sería mi observación al respecto, Gabriel. Ok, doctor, ok, gracias. Tendré en cuenta la parte del análisis de aminoácidos que, bueno, en la parte donde lo estamos haciendo en Medellín es bastante dispendioso, pero no había caído en cuenta en ese punto de aminoácidos. Le agradezco mucho. Ok, listo. Bueno, vamos a... Entonces, en el agua, nosotros vamos a tener las materias primas y van a estar en base fresca y el nivel, la unidad de medida va a ser el porcentaje. Base parcialmente seca, la unidad de medida va a estar en porcentaje y la materia seca. Y la unidad de medida en este caso va a ser en kilogramos. Proteína. Entonces, la proteína, la unidad de medida va a estar en porcentaje. La energía, en este caso, megacalorías, pero lo revisamos. Y la energía para trucha en energía digestible. Megacalorías de energía digestible por kilogramo. En este caso, por kilogramo de alimento. Minerales van a estar en los respectivos inclusiones en porcentaje de ese kilogramo de materia seca. Y las vitaminas en las unidades internacionales. Serían las unidades de medida. Bueno, ahí estoy configurando la respectiva plantilla y ya voy a incluirle algunos datos para este primer punto. Entonces, nuestro primer punto, ese primer punto es conocer los requerimientos nutricionales. Eh, el reto es formular esos requerimientos nutricionales que están ahí mencionados y usualmente vienen para 1 kilogramo de materia seca. Ya la información del material que compartí me dice que en proteína cruda tiene que ser el 42%. En energía, en megacalorías, energía digestible en megacalorías, para trucha en crecimiento, 3.6. 3.6. Minerales, lo vamos a dejar ahí mencionado. Vitaminas, lo vamos a dejar mencionado en esta parte A. Cuando hagamos la parte B del balanceado, ya nos eh, complementamos los detalles de cada uno de estos componentes nutricionales. Bueno, entonces ya tengo allí mi primer paso.
conocer los requerimientos nutricionales. En este caso es de trucha arcoíris, etapa de crecimiento. Voy a hacer para el paso número 2, me llevo la plantilla que estoy construyendo. Bueno, siempre mientras nos acostumbramos, mientras empezamos a manejar estos pasos, siempre le recomiendo llevar los colores y llevar la alineación, lo más preciso del paso a paso. Entonces, segundo, aquí ya vamos a conocer los aportes nutricionales de las materias primas. Aquí en este anterior al agua, aquí voy a colocar las materias primas. Que de manera, digamos, he escogido a trabajar una fuente de proteína animal de muy buena calidad, harina de pescado, una fuente de proteína vegetal, harina de soya y las fuentes energéticas, una harina de maíz. En algunos, la recomendación es maíz amarillo para aprovechar la pigmentación, harina de trigo. En el caso de no existir la disponibilidad de ese maíz, tendría la opción de harina de trigo y la premezcla vitamínico mineral. Así como he enlistado estas 4 materias primas, puedo enlistar muchísimas más materias primas, de acuerdo a las materias primas que yo tenga de interés para construir esa formulación. Bueno, voy a retomar los datos de las que ya se viene trabajando. Entonces, tengo aquí las respectivas composición en base parcialmente seca. Base parcialmente seca. Crecimiento. La proteína, harina de soya. Bueno, acá me traje hasta los requerimientos nutricionales, esto los voy a borrar, esto ya no me sirven.
Ahí tengo las proteínas de las diferentes materias primas: 65 para harina de pescado, soya 46, maíz 9%, harina de trigo el 14% y 0 para premezcla vitamínico mineral. Y la energía. Bueno, mire que acá la tenía en kilocalorías de energía digestible. Y acá ya la estoy trabajando en megacalorías. Para ello, entonces, este sería 3.6 megacalorías. 2.800 kilocalorías sería 2.8 megacalorías. 3.35 megacalorías para la harina de maíz, y la harina de trigo 3 megacalorías de energía digestible por kilogramo de alimento. Ahí he construido el paso número 2 de los aportes nutricionales de las materias primas. Voy a llevarme esta información para construir el paso número 3. En el tercer paso es conocer los requerimientos, las restricciones nutricionales. De esas materias primas para la especie y para la fase en la que estoy formulando. No son las restricciones fase a fase, cambian por el estado fisiológico del animal. En esas restricciones nutricionales siempre voy a tener aquí una opción de máximos y una opción de mínimos. Máximas, materia prima, y mínimos de inclusión de esas materias primas en el caso de la columna aquí en las materias primas. Usualmente para efectos de enseñanza-aprendizaje les he colocar una coloración roja para los máximos y los mínimos una coloración azul. Así como hay unos máximos y mínimos para las materias primas,
Van a existir máximos y mínimos para los factores nutricionales. Máximos y mínimos. Bueno, aquí le voy a completar 1 kilogramo de soya. Contiene esa cantidad de proteína y de energía. Aquí también 1. Porque todos los análisis de laboratorio vienen expresados en función de la materia seca. Bueno, voy a revisar si para la fase de crecimiento perfectamente puedo trabajar con las mismas restricciones de materia prima de inicio que estuve trabajando. En cuanto a la fase eh, de iniciación. Bueno, como todavía es y copiar. Como todavía estoy trabajando aquí los factores nutricionales de manera, digamos, generales, los voy a dejar similares a los niveles de máximos y de mínimos de materias primas que trabajé acá en la fase de inicio. Bueno, recordándoles que estos niveles que estoy incluyendo aquí, en su momento los adquirimos o apoyándonos en la inteligencia artificial, máximos y mínimos. Aquí quisiera que me ayuden en este caso para efectos de repaso, cuáles serían los máximos para los factores nutricionales, proteína, energía, materia seca, y cuáles serían los mínimos para esos factores nutricionales, materia seca, proteína y energía. Quisiera escuchar cuál es cuáles colocaríamos como máximos y cuáles colocaríamos como mínimos. A ver, un alma valiente que nos apoye ahí en la solución de esa información. ¿Cuáles serían los máximos? Proteína, energía,
materia seca y cuáles serían los mínimos proteína, energía y materia seca. ¿De dónde los tomamos? ¿De dónde los... en la construcción de esta herramienta del Excel? Bueno, sería, en el caso del requerimiento que estamos tomando, sería 42, el mínimo. Bueno, revisemos. ¿Cuál sería el mínimo? 42, de acuerdo al requerimiento para la fase de crecimiento. Sí. Precisamente ese se me vuelve una restricción mínima, ¿no? 42 para la proteína, mínimo aquí, 42. Y en la energía, ¿cuánto sería de energía? 3.5 megacalorías. 3.6 megacalorías de esa energía digestible. Entonces acá, 3.6. Y lógicamente también la materia seca, pues todo eso tiene que llevarlo en 1 kilogramo de materia seca. Ahora, ¿cuál es el máximo de esa materia seca y cuál es el máximo de proteína y cuál es el máximo de energía o qué criterio yo utilizo para colocar ahí esos niveles? ¿Cuál sería el máximo de materia seca? Nadie a la una, nadie a las dos, nadie a las tres. El máximo de materia seca sigue siendo 1, porque esa es la condición. Cuando estoy haciendo la formulación, voy a hacer de un balanceado que en 1 kilogramo tenga esas características. El nivel de proteína ya lo da el nivel de conocimiento que tenga el formulador. Lógicamente también hay algunos rangos, hay algunos estudios o hay algunas recomendaciones. Entonces, para esa fase de crecimiento puede estar, dice, entre el 42% mínimo. Ahora, para dejarle un rango de movilidad a esa proteína, si mínimo me formula el 42 y puedo dejarlo al 43, pero usualmente ese 43 es un margen muy estrecho para que él haga sus respectivos ajustes y variaciones. Debo dejar un margen razonable para que él pueda, en lo que está haciendo los ajustes de los otros nutrientes, él pueda hacer digamos, las variaciones. Entonces le voy a colocar aquí que él me puede formular un 47%. Como que pasó algo en... Aquí. Bueno, entonces ese margen lo coloca el formulador. Y lo mismo en la energía. Siempre guiándonos pues en los niveles o rangos que para la especie, los estudios, las investigaciones están recomendando. En este caso voy a colocar 3.603.6 megacalorías y en energía le voy a colocar un 4.1 o 4.2 de
megacalorías de energía digestible. Ahí voy construyendo yo la plantilla para estos. Bueno, el paso número 4 ya es el cuadro. Aquí tengo el cuadro, las restricciones, y ahora voy a hacer el cuadro de datos. Copiar, copiar. Cuadro de datos. La novedad acá es que ya anexo aquí la columna sobre los precios de las materias primas. Precio que usualmente coloco el precio de mercado. Con la premisa de que ese precio de mercado tengo que hacer el ajuste y acá tengo que construir la respectiva columna de el costo total, precio total. Entonces, para mismos efectos voy a traerme acá los precios de mercado que venía trabajando. Le hago el ajuste de la harina de trucha, la harina de pescado. En el mercado la habíamos ajustado a 10,000 pesos o la habíamos corregido a 10,000. Y ahí tengo yo el cuadro de datos. Bueno, para efectos de ejercicio, voy a colocarle aquí, a grabar esto, guardar. Voy a llegar hasta ahí. Voy a compartir ya la grabación, voy aquí a detenerla. Y para dejar como un repaso, a ver, de aquí al lunes, les comparto inmediatamente, hoy les comparto ya esta plantilla para que ustedes trabajen el paso número 5 y los pasos siguientes